Ella fingió que era mi bebé, pero el verdadero padre vino a contármelo. A Jorge lo conocí por un primo lejano. De esos cuates que no tienen cara de que un día vayan a explotar, pero que cuando revientan, dejan pedazos por todos lados. Vivía en Querétaro, tenía 30 y tantos y estaba emocionado porque su novia, Mariana, ya andaba con la panza por delante. Según él, era el momento perfecto, buen trabajo, casa recién pintada, y hasta traía en mente pedirle matrimonio cuando naciera el chamaco. Lo que nadie sabía, ni ella, era que Jorge ya traía la daga clavada desde hacía meses. Resulta que por ahí del 6º mes de embarazo, mientras él atendía la tienda de computadoras donde chambeaba, se le apareció un tal Bruno. Flaco, con cara de necesito confesar algo o me va a dar una úlcera. Y sin más, le suelta: ¿Tú eres Jorge, el novio de Mariana? Jorge le dijo que sí, y Bruno nomás bajó la mirada y le soltó la bomba, que se había estado viendo con Mariana desde hacía más de un año, y que no sabía que ella tenía pareja, aunque, sinceramente, Jorge no se tragó esa parte. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que el tipo sacó su celular y le enseñó los mensajes. Conversaciones larguísimas, fotos, hasta un video que mejor ni describimos. Y al final, que Mariana le había propuesto fingir que el bebé era de Jorge, que así ella no perdía su vida bonita y él, Bruno, se libraba del paquete. Y mira que Jorge ya tenía sus sospechas. No era que dudara por naturaleza, pero ya llevaban tiempo batallando para tener hijos. De pronto, así nomás, ¡pum!, embarazo. Y aunque ella le dijo que se había encomendado a Dios y que ahora sí lo habían logrado, a él algo no le cuadraba. Ese día no hizo escándalo. Le pidió a Bruno que no dijera nada todavía, que lo dejara manejarlo a su modo. Y durante los 3 meses que siguieron, Jorge jugó su papel de futuro papá como si no supiera nada. Compró pañales, pintó la cuna, fue a las ecografías, todo. Pero dentro de él, estaba armando su despedida. El día que Mariana entró en labor, Jorge la acompañó al hospital como si nada. La tomó de la mano, la animó, hasta lloró cuando nació el bebé. Pero en cuanto a ella la cosieron y la dejaron descansando, él empezó a empacar. ¿A dónde vas?, le preguntó ella desde la cama, todavía medio mareada. Sé que el niño no es mío. No te hagas la sorprendida. Dile a Bruno que venga a firmar el acta. Y sin esperar respuesta, se fue. Jorge llegó a su casa con un nudo en la garganta y un zumbido en el pecho que no lo dejaba respirar. Apenas cruzó la puerta, se sentó en el sillón sin quitarse los zapatos. Se quedó ahí, quieto, como si esperara que alguien le dijera que todo era mentira. Pero no, lo único que llegó fue el celular, vibrando como si tuviera vida propia. Primero fue Mariana, luego otra vez, luego la hermana de Mariana, luego Mariana otra vez. Audios, textos, llamadas perdidas, más audios, todos diciendo lo mismo, con diferentes tonos. No es lo que crees. Déjame explicarte. Él está mintiendo. Te amo, por favor. Pero Jorge ya no quería explicaciones, ni gritos, ni lágrimas, ni historias de redención de último minuto. Lo que sí tenía, por si las dudas, era una carpeta en su compu con todos los mensajes que Bruno le había mostrado. Fotos, capturas de pantalla, hasta un video íntimo que lo revolvía por dentro. No por celos, sino por lo que representaba, el final de una confianza que alguna vez fue sagrada. Hubo un momento, una media hora después de llegar a casa, en el que pensó en reenviarle todo eso a Mariana. No para herirla, sino para dejarle claro que no había vuelta atrás. Pero al final no lo hizo. No quería entablar más contacto. No quería ver cómo ella intentaba retorcer la historia. En vez de eso, se sirvió un whisky barato que tenía guardado para celebrar el nacimiento, y se lo tomó sin hielo. Amargo, como la vida que le habían quitado. Pasaron los días. Jorge siguió ignorando mensajes. Salía a correr, a veces se iba a trabajar aunque no le tocara. Cualquier excusa era buena para no quedarse encerrado con sus pensamientos. Y entonces vino la parte rara. Empezó a platicar con Bruno. No eran amigos ni mucho menos, pero el otro se mostraba decente. Arrepentido, incluso. Jorge no lo perdonaba, pero tampoco lo odiaba. En el fondo, sabía que el error más grande no había sido de Bruno. Lo inevitable llegó 3 semanas después. Jorge se hizo la prueba de ADN, más por protocolo que por duda. Y sí, el niño no era suyo.
Pero Bruno sí era el padre. Y lejos de salir corriendo, el tipo se emocionó. Quería ser parte de la vida del bebé. No como pareja de Mariana, según él, sino como papá responsable. Hasta se puso a hacer voluntariado y a ir a misa, cosa que a Jorge le pareció de telenovela, pero igual lo dejó pasar. Una tarde, Jorge fue al departamento a recoger unas cosas que Mariana todavía tenía ahí. Ella ya se había mudado con su mamá, a las afueras de la ciudad. Estaban sus libros, unas blusas, un perfume que todavía olía a ella. Pero lo que más le pesó fue encontrar, en el closet, el peluche que había comprado meses atrás. Un osito blanco con un moño azul. Le había puesto nombre, Tobías. La idea era dárselo al bebé cuando naciera. El primer regalo de su papá. Lo tomó con cuidado, dudó un segundo, y al final decidió regalárselo de todos modos. No por Mariana, ni por Bruno, ni siquiera por el bebé, sino por él mismo, para soltar. Al día siguiente, metió el peluche en una bolsita y se lo entregó a la señora que vivía frente a casa de la mamá de Mariana. Le pidió que se lo pasara, sin nota ni dedicatoria. Esa fue la última vez que hizo algo por esa familia. Después de aquella entrega silenciosa del osito, Jorge pensó que iba a sentirse libre. Y sí, hubo un pequeño alivio. Como cuando por fin te quitas una piedra del zapato después de caminar con ella todo el día. Pero el problema es que el pie ya lo traía ampollado. Los días pasaban lentos. Dejó de contestar llamadas de números desconocidos. Se salió de todos los grupos de WhatsApp donde Mariana pudiera estar, y bloqueó su número en todas partes. No por enojo, sino por salud mental. A veces salía a caminar sin rumbo, solo por ver si algo cambiaba en el aire. A veces solo para no llorar en su casa. Y fue justo en una de esas caminatas, en la tiendita de la esquina donde compraba su café cada mañana, que empezó a notar a una chava que trabajaba ahí. No era nada del otro mundo. Morena, bajita, con una sonrisa de esas que te dan ganas de quedarte un ratito más. Se llamaba Estefanía, o Fanny, como le decían los de la colonia. Madre soltera, con un chamaco de 5 años que siempre andaba con un carrito en la mano. Jorge no pensaba en ligue ni nada. Solo platicaban, como quien busca conversación para no oír sus propios pensamientos. Un día ella le preguntó si todo estaba bien, que lo veía más delgado, más serio. Y Jorge, que no era de contar cosas personales, soltó todo, no con detalles escabrosos, pero sí con lo suficiente como para que Fanny entendiera por qué tenía esa mirada perdida. Ella no lo juzgó, solo le sirvió otro café, gratis, y le dijo, ya estás del otro lado, ahora a ver qué haces con lo que queda. Desde entonces, Jorge empezó a pasar por la tiendita más seguido, a veces para platicar, a veces para leer en la banqueta mientras el niño de Fanny jugaba con sus carritos. No había coqueteo ni tensión, solo compañía, que, a veces, es lo que más se necesita. Pasaron los meses. Él se metió a terapia, empezó a hacer ejercicio de forma constante, y poco a poco, dejó de despertarse con el nudo en el pecho. Mariana ya era un recuerdo distante. A veces llegaban rumores, que se había ido a vivir más lejos, que ya no estaba con Bruno, que había regresado a estudiar, pero Jorge no preguntaba, no quería saber. La vida, sin querer, lo había empujado a un nuevo rumbo. Y un día, sin planearlo, Jorge le pidió a Fanny salir a dar una vuelta. Al principio ella pensó que era solo para ir por tacos, pero al final, se quedaron en una banquita frente a la iglesia, platicando de la vida, del pasado, del futuro. Ella le dijo que no buscaba un papá para su hijo, y él le respondió que no buscaba reemplazar lo que ya no fue. Solo quería algo limpio, tranquilo, real. Pasaron 8 meses desde aquella tarde en el hospital. 8 meses desde que Jorge se fue sin mirar atrás, con la mirada firme pero el corazón hecho trizas. Y ahora, sin buscarlo, estaba justo en otro lugar, en otra vida. Seguía sin saber nada de Mariana, ni quería saber. Lo último que escuchó, por una vecina chismosa, fue que se había ido con su mamá a un pueblo a 3 horas de distancia. Mejor, porque todavía la veía en la calle, entre la gente, como un reflejo fantasma. Y cada vez que creía que era ella, el corazón se le apretaba. Hasta que ya no, hasta que dejó de pasar. Bruno, el papá biológico del niño, le seguía mandando mensajes de vez en cuando. Cordiales, cortos,
Hasta se tomaron una cerveza un día, en silencio, solo para cerrar el capítulo. No hablaron de Mariana. Ni hacía falta. Y con Fanny, todo había fluido con la calma de los amores que no se imponen. Primero salieron a caminar, luego a comer en fonditas, y un día, Jorge conoció al niño. Al principio solo lo vio de lejos, desde la puerta. El niño lo miró, como miden los niños a los extraños. Y cuando Jorge le llevó un carrito nuevo, el chiquillo sonrió sin decir nada y se lo quitó de la mano. No hacía falta más. Eso fue todo. La entrada. Desde entonces, Jorge fue parte de esa casita, no como papá, sino como alguien que estaba ahí, presente, sin máscaras, sin mentiras. No corrían, no se apresuraban, solo vivían, a veces juntos, a veces separados, pero con la certeza de que no hacía falta actuar. Hubo días malos, claro, momentos en que Jorge se preguntaba qué hubiera pasado si el bebé hubiera sido suyo, si Mariana no hubiera jugado doble, si no se hubiera roto tanto. Pero luego llegaban esos días simples. Desayuno con risas, una película en el sillón, un niño dormido en el regazo. Y entonces entendía algo. A veces no se trata de reconstruir lo que te tumbaron. Se trata de construir otra cosa, con otros planos, con otra gente. Un día, mientras barría el patio, Fanny le preguntó en broma si alguna vez volvería a creer en el matrimonio. Jorge se rió. Luego se quedó callado. Y le dijo: no sé si volvería a casarme, pero contigo, capaz y sí. Hay veces que uno se imagina su vida como una recta. Te enamoras, te casas, llegan los hijos, y se supone que todo va saliendo como lo soñaste. Pero la neta es que la vida no te pregunta. A veces te da un volantazo que te deja viendo para otro lado, con el corazón en el suelo y las ganas hechas trizas. Lo de Jorge no fue justo, ni bonito, ni fácil. Le tumbaron el mundo en el momento que más vulnerable estaba. Pero aguantó, no para demostrarle nada a nadie, sino para salvarse a sí mismo. Porque eso es lo que hacen los que no quieren hundirse. Se agarran de lo que encuentran y nadan con lo que les queda. Y lo más fuerte es que no buscó venganza, ni quiso arrastrar a nadie. Solo se limpió las manos y empezó de nuevo, a su ritmo, en su esquina, con una nueva historia que no traía moño, pero sí verdad. Donde el hijo no se parece, el cuerno aparece. Si esta historia te tocó el pecho aunque sea tantito, dale like, deja tu comentario y suscríbete al canal. Nos vemos pronto.